entonces, bienvenida. Vamos a hacer el Cheers con café. Cheers. Cheers. Bienvenida a Healthy Happy Podcast. Gracias, qué emoción. Sí, estoy muy contenta de que estés acá, porque además particularmente estoy muy emocionada de una aventura que voy a empezar con vos. Así es, vamos a empezar una aventura muy pronto. Sí, muy pronto. Entonces, eso me emociona, pero primero que todo, me encantaría, Luana, que nos contaras qué es lo que vos haces para las personas que no te conocen, para que tengan la oportunidad de saber. Y quiero saber también cómo llegaste a hacer todo esto que haces ahora. Y vos tenés 3 horas. No, es porque por cada año de vida nos podemos tardar mucho tiempo. No, pero bueno, gracias por invitarme. Para mí realmente es un honor y una emoción estar acá. Desde que llegué yo, ¡ay, qué emoción! Voy para el podcast. Qué chido. Yo me dedico a dar cursos, formaciones y ofrecer experiencias, sostener espacios para profesores de yoga, para practicantes de yoga. Eso es como resumido, ¿verdad? Como de pronto ponerle así un label, con mucho énfasis en la transformación personal y con una búsqueda de que realmente el estudiante tenga una experiencia en la cual puede encarnar lo que está aprendiendo. No solamente como llevarse un montón de información y un título, claro. En cualquiera de las modalidades, cursos, experiencias, lo que sea que esté ofreciendo. Y bueno, y dirijo la escuela, que se llama Sacred Self School. ¿Hace cuánto existe la escuela? La escuela empezó en el 2018. Sí, 2018. Yo venía ya por un tiempo escuchando de mis estudiantes de diferentes cursos que ofrecía, que me decían que tenía que abrir una formación, que la tomarían, que iba a ser espectacular. Y yo decía, no, pero sí, yo no estoy lista para dar una formación, jamás. ¿Cómo voy a dar una formación para profesores? Y bueno, después de, como se dice, una terapeada claro, con Brian, mi pareja, bueno, pues al final me puso un espejo y me dijo, ¿estás lista? ¿Realmente estás lista? Y no solo estás lista, sino que tenés mucho más de 200 horas de contenido para ofrecer. Claro. Y cuando me puse a ver, claro, tenía muchas más de 200 horas de contenido para ofrecer. No solo eso, sino que además tenía tanto contenido escrito que terminé con un manual de más de 500 páginas. ¡Wow! Y vos, no estoy lista. Pero eso nos pasa a todos. Sí, entonces claro, fue como traspasar esa duda y esa inseguridad y decir, no, estoy lista, y se vale equivocarse también, en caso de que me equivoque. Equivocarse es perfecto porque es a donde uno aprende diferentes formas de hacer las cosas, diferentes vías. Así que me lancé a la aventura. Y ese fue como el primer paso para que naciera la escuela. Fue cuando decidí finalmente dar la primera formación, que fue en el 2018. Cuando me di cuenta además de que en todos los cursos que estaba dando talleres, la mayor parte de los estudiantes eran profesores. O sea, ya estaba el público ahí todo. Ajá, entonces fue como, ok, esto es lo que sigue. Entonces tenía como esta también divergencia interna, esta dicotomía de que, según las experiencias que yo había tenido y lo que había observado a lo largo del tiempo en el que he estado en el camino del yoga, ha sido que las formaciones de un mes, por ejemplo, así de tipo retreat, dentro de mi visión, dentro de mi perspectiva, no resonaban, ¿verdad? Yo inclusive tomé una de mis formaciones, una para experimentar, parte porque del camino. Sí, no, además quería saber cómo funcionaba, quería ver por qué a la gente le atraía tanto, quería entender, y lo tomé una, fue mi tercera formación, y no logré entender. Y después de tomarla fue como muy claro para mí que la formación tenía que ser una formación larga. Claro. Larguísima. Yo decía, yo quiero que la formación sea de 1 o 2 años,
Pero en ese momento también fue muy claro para mí que la audiencia para una formación tan larga no iba a aparecer tan fácilmente. Entonces empecé con mi primera formación de 4 meses. ¿Te sigo contando? Sí. Igual ahorita nos devolvemos en el tiempo a ver cómo llegaste aquí. Perfecto. Sí, entonces en esa formación que fue de 4 meses, fue una formación de más de 300 horas de contenido. No solo de contenido, sino de estudio y de práctica. Yo quiero saber algo. En el momento en que dijiste, ya me atrevo a hacer esta primera formación, ¿tuviste como esa sensación de que sí estabas lista? O sea, sí. Sí, fue en el momento en el que lo decidí, supe que estaba lista. Normalmente cuando tomo una decisión, es raro que tenga dudas. Y cuando tengo dudas, si tomo el paso, es porque ya la duda se fue. Que muchas veces es la mente que se atraviesa ahí. Ajá. Sí, entonces fue como que tomé el paso y dije, estoy lista y estoy lista. Excelente. Sí, y entonces empecé a dar estas formaciones y cada vez las fui dando más largas, hasta que llegaron a ser 12 meses. Wow, sí. Y que era como más o menos... Tuvimos una visita de Missy. Un gatito hermoso. Así... sí, que era como la visión que yo tenía, que yo decía, bueno, 12 meses es lo mínimo que uno debería de caminar para formarse como profesor. Y bueno, al pasar del tiempo, empecé como a analizar un poco también los datos, la información de las formaciones que había dado. Y me di cuenta también que más o menos un 50-60% de mis estudiantes habían sido ya profesores que habían llevado otras formaciones. Entonces, no solo una, sino a veces 2. Wow. Y yo me preguntaba, pues, ¿qué tan bien estaba seguir dando una formación con tantísimo contenido para personas, el otro 40% que llegaba, que no habían tenido una experiencia de profesorado y de pronto se topaban con este bombardeo de información, y no solo información, sino con este poderoso proceso de transformación que es muy fuerte, muy profundo, que te lleva a enfrentarte a muchísimas sombras, muchísimas áreas que no has visto antes de tu propio ser. Total, ¿verdad? puede ser muy abrumador. Muy abrumador. Entonces ahí fue cuando caí en cuenta que tenía que separar las formaciones y que tenía que crear una formación que fuera más para personas o que habían llevado una formación muy recientemente, ¿verdad? Que tal vez no habían enseñado mucho, y personas que ya tenían un tiempo de práctica y querían formarse. Claro. Y después crear otra para profesores que ya tenían mucho tiempo de estar enseñando, ¿verdad? Y que querían profundizar y que querían como dedicarse ya. Y que tenés una larguísima, ¿verdad? ¿Cuánto es? 2 años y medio. Wow. Sí, son 30 meses, wow. Exactamente. Yo, o sea, creo que hasta ahora escucho de una formación tan larga y me fascina, me parece fascinante. A mí me apasiona porque realmente yo siento que llega un momento cuando uno ya da este primer paso, ECAM, ¿verdad? Y uno empieza a dar clases, uno empieza a darse cuenta que esto es una ventana, que uno apenas llegó a la ventana cuando termina la formación y empieza a dar clases, uno llegó a la ventana, pero no ha visto lo que hay afuera, solo lo que está en este marquito, claro. ¿Sí? Y de pronto abrió las cortinas y dijo, wow, todo es todavía detrás de la cortina, pero hay que abrir la ventana y hay que salirse por la ventana, claro, y ver qué es lo que hay ahí en ese jardín. Y es un jardín infinito, tanto hacia afuera como hacia adentro, en cada planta, en cada flor. Y siento que estás describiendo la vida misma, ¿verdad? O sea, cómo nos limitamos nosotros en nuestras propias ventanas, y el error está pensar en que solo una cosa va a hacer que uno sepa todo, ¿verdad? De un tema, exacto. En este caso específico de yoga. O sea, creer que una formación, ya, estoy lista. Y sí, podrías estar lista hasta donde vos quieras llegar, pero la profundidad está ahí. Sí, y es como, yo siento que ha sido el resultado de 2 elementos muy importantes, que son, bueno, la audiencia y el mercado. Entonces, se ha creado este concepto de educación express, ¿verdad? En la cual
te certificas de cualquier cosa en 1 mes, 2 meses. Ya. Y se acabó, ¿verdad? Y ya salís con un certificado que te dice que ya estás certificada. Ya salís. Ni siquiera has caminado este camino. Es como, imagínate que un profesor de química nunca ha llevado química en su vida y vaya y tome un curso para enseñar química. Claro. Y no ha, ¿verdad? No ha pasado. No lo ha experimentado. No tiene como su experiencia personal. Uh-huh. Lo que va a hacer es ir a repetir lo que aprendió en el curso, básicamente. Y precisamente de ahí parte el pilar más importante, ¿verdad?, de la escuela, como el fundamento más importante de la escuela es precisamente poder ofrecer un espacio que no sea solamente información, y práctica, uh-huh, sino es un espacio que invite al estudiante a despertar esta curiosidad, uh-huh, de cuestionar lo que les comparto, de cuestionar lo que están practicando, uh-huh, de cuestionar lo que están leyendo y de decir, ¿qué más hay? Uh-huh. No qué más hay para ir a tener certificados de todos los estilos de yoga habidos y por haber, sino qué más hay aquí, uh-huh, hacia adentro. Más allá de lo que me estoy escuchando, uh-huh, qué me resuena también, ¿verdad? A mí, exacto, qué es verdad para mí. Exactamente. Sí, encontrar como tu propia forma de cómo apropiarte, uh-huh, de lo que estás aprendiendo, porque el yoga no es una receta, no, es una forma de vivir, es un lente, es una ciencia, es un arte, es una disciplina y es pluralista. Además, no, uh-huh, hay un yoga. Uh-huh. Decir como, esto es yoga. Es una perspectiva muy limitada. Es una forma muy subjetiva de referirse al yoga, porque el yoga desde los inicios, que ni siquiera sabemos cuáles son los inicios, uh-huh, ha sido un evento pluralista en la historia, a nivel histórico, a nivel geográfico, a nivel cultural. Entonces, pensar que yo voy a aprender yoga y yo aprendí el yoga y lo voy a repetir exactamente como lo aprendí, no, bueno, primero voy a practicar lo que aprendí, como lo aprendí, para ver cómo se siente en mi, uh-huh, cuerpo. En verdad, tengo que recibir un método. Sí, claro. Lo aprendo bien, pero después lo rompo. Me encanta eso. Sí, si no me voy a quedar atrapada en la receta de otra persona, voy a vivir el camino de otra persona. 100%. Eso me resonó tanto la primera vez que conversamos. Porque la integración, o sea, de todo, yo puedo leerme todos esos libros que tengo ahí, pero si no integro nada y no experimento nada de lo que estoy aprendiendo, son palabras, o sea, uh-huh, es información que entra por un oído y sale por el otro. Exacto. Bueno, y para información ya tenemos inteligencia artificial, ¿verdad? Ya tenemos demasiada. ¿Y qué no puede hacer la inteligencia artificial por nosotros? La experiencia personal. 100%. El sentir. Uh-huh. La inteligencia artificial no puede sentir por nosotros, no puede duplicar nuestra intuición, uh-huh, y nuestra capacidad de ver hacia adentro. Lo que nos hace humanos. Uh-huh. Entonces tiene mucho que ver con la humanidad, incluso esa, uh-huh, integración y esa experiencia, ¿verdad? Como más allá de lo que se escuche o lo que se crea que hay que hacer. Exacto. Es como, ok, pero ¿qué dice mi cuerpo? Uh-huh. ¿Y cuáles son los otros pilares? Bueno, los pilares de la escuela básicamente están basados, bueno, uno es la bioindividualidad, no te los digo en orden, sino los, uh-huh, tres son igual de importantes. Uno es la bioindividualidad, que básicamente es honrar que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y no estoy hablando solamente del cuerpo, ¿verdad? Que empecemos por ahí, en una práctica de asana. Lo físico es lo primero que uno piensa. Ajá, y nos llegó a Occidente el yoga de una forma súper física, ¿verdad? Al punto de que la gente lo ve como un ejercicio. Todavía. Uh-huh. Entonces, bueno, pensemos en la parte física primero. Uh-huh. El hecho de que una clase se imparta igual para todos hace que estemos privando al estudiante de una parte sumamente nutritiva de la postura. Uh-huh. Porque la postura, cuando se adapta al estudiante, y no solo la postura, sino la selección de posturas, uh-huh, y se adaptan a las necesidades del estudiante, realmente van a crear salud. Es crear
salud Creo que es para el y beneficio. sostenerla. No es para tener una experiencia súper bonita en una clase y salir diciendo, wow, qué clase más hermosa. Y además me pude parar de manos. Buenísimo. Qué bueno que te pudiste parar de manos, pero ¿qué fue lo que pasó adentro? Que se movió. ¿Qué se movió? ¿Qué viste? ¿Qué lograste ver de tu vida, de tu mente, de tu forma en la que reaccionas a las cosas, de lo que te detona, de tus hábitos? ¿Qué viste? ¿Qué te llevas para tu vida de esta práctica? Ajá. Entonces, esa bioindividualidad te permite trabajar con cada cuerpo de una forma diferente, de la forma en la que cada cuerpo necesita. Ajá, incluso ya con tener la visión de que todos son distintos, ¿verdad? De que no es que todo el mundo se tiene que adaptar a lo que dice el profesor, sino al revés. Exactamente. Y la postura es la que se adapta al estudiante, no el estudiante a la postura o al practicante. Y bueno, y esta bioindividualidad también tiene mucho que ver con la forma en la que se enseña también, ¿verdad? Que los 3 pilares están súper interconectados. Estamos todavía en la bioindividualidad, pero la bioindividualidad también se interconecta con el segundo pilar, que es la metodología, ¿verdad? Una metodología que sea integrativa. Y para que una metodología sea integrativa, tiene que considerar la bioindividualidad, porque todos aprendemos diferente. Si yo quiero que todos aprendan escuchándome, diciendo las cosas de una sola forma, pues va a haber un porcentaje de personas que lo van a recibir, pero el otro porcentaje, como dijiste antes, les entra por un oído y les sale por el otro, porque no es el lenguaje que su alma está buscando. Claro. Entonces tenemos que pasar por diferentes tipos de aprendizaje, y hoy en día se sabe que hay muchísimos más tipos de aprendizaje que solo auditivo, visual y kinestésico. Hay una combinación de todos los sentidos y todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos mucho de recordar eso y recordar que la repetición es muy importante, pasando por todos los diferentes tipos de enseñanza. Y una metodología integrativa también significa que a la hora de enseñar no se trata realmente de enseñar, sino que se trata de sostener un espacio en el cual el estudiante puede exponerse a cierta información y a cierta experiencia, y por medio de la guía, el acompañamiento del maestro o del acompañante facilitador, entonces él puede empezar, o ella puede empezar a llevarse esta información hacia su vida. Es como masticarla, como si fuera un alimento, empezarla a masticar, empezarla a digerir y empezarla a asimilar. Entonces empiezo a cuestionar como, y esta información, bueno, mira, no era como yo me la imaginaba. Parece que esto fue escrito por un hombre ascético, que había renunciado a todo, y lo escribió para hombres también que habían renunciado a todo. Pero me di cuenta, me doy cuenta. Y yo soy una mujer y vivo en el siglo XXI, y tengo una familia. Y tengo un trabajo, y vivo en la sociedad. Entonces empiezo a cuestionar y empiezo a decir, bueno, pero ¿cómo puedo aplicar esto? ¿Qué me llevo de esto para mí? ¿Cómo puedo aplicar esta información para tener una vida más balanceada, más armónica, ¿sí? Con mayor armonía con la naturaleza, con mayor paz interna, más saludable? Y entonces empiezo a cuestionar, y esto es parte de la metodología integrativa, ¿verdad? Les damos muchísimas asignaciones que no son mandatorias, algunas, ¿verdad? Pero mucho es como una guía para que te vayas a tu casa y empeces como cuando estás trabajando en la cocina o estás trabajando en tu computador, hacerte preguntas, reflexionar, escribir, ¿verdad? Mucho journaling, mucho ejercicio de journaling y práctica, por supuesto. Sí, que todo esto ayuda a esa integración. Y lo entiendo como de esta manera, es como, no es enseñar, ¿verdad? No es decir qué es lo que tienen que hacer, es sostener y acompañar para que uno mismo se dé cuenta. Y a mí me resuena muchísimo porque para mí ese es el acompañamiento que yo hago en transpersonal, por ejemplo. Yo no, o sea, lo primero que le digo a la gente es como, vos no venís a que yo te diga qué hacer, o sea, si estás buscando eso, pues no soy yo, porque no hay nada como darse cuenta, ¿verdad? O sea, es que eso es, ese es el trabajo en todos los campos, darme cuenta. Sí, entonces, bueno, como integrando
valga la redundancia, la metodología integrativa con la bioindividualidad, vemos que están totalmente interconectadas y que la bioindividualidad no es solamente del cuerpo, sino que es, a la hora de enseñar, es la mente, son las emociones, cómo le hablo a una persona que sé que sufre de ansiedad y cómo le hablo a una persona que tiene la necesidad de tener aprobación todo el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que trabajar con la bioindividualidad. Claro. Y bueno, el tercer pilar, para no quedarme aquí dando vueltas, es una perspectiva holística o integral, que no es lo mismo que metodología integrativa, en el sentido de que para nosotros el yoga, a pesar de que es casi que obvio, al final de cuentas no lo es tanto, el yoga no es solo asana. Y digo que es obvio, pero si nos damos cuenta en la sociedad en la que vivimos, el yoga se ha reducido a asana. Y para nosotros es muy importante honrar y rescatar el yoga con su pluralidad, ¿verdad? Tanto de origen como de tecnologías, como de prácticas. Entonces, para nosotros es muy importante, le damos la misma importancia o una importancia bastante alta a la práctica, a las prácticas sutiles, como la práctica de pranayama, la práctica de meditación, la práctica de mantra, ¿sí? Son prácticas súper importantes que un yogi moderno inclusive, debería de conocer e integrar en su vida. Claro. De pronto, tal vez algunos se van a identificar más con las prácticas sutiles y otros más con la práctica física, pero es importante saber que hay más, porque si me quedo solo en el asana, la experiencia se va a quedar muy en lo denso, en el cuerpo físico, ¿verdad? Y sí que pueden haber experiencias muy profundas, pero no vamos a llegar al nivel de profundidad que podemos llegar cuando pasamos a la mente, a trabajar con la mente. Y por eso es que Patanjali en sus Yoga Sutras empieza con el Samadhi-pada, que el Samadhi-pada es para las mentes enfocadas. Y las mentes enfocadas trabajan con la concentración y la meditación. ¿Sí? Entonces trabajan con dharana y dhyana, no con asana. El asana es simplemente la postura en la que se enfoca la mente. No sé si aquí estoy hablando ya como en chino. Dharana es concentración y dhyana es meditación. ¿Sí? Digamos, si lo resumimos a una palabra, ¿verdad? Que las palabras en sánscrito son mucho más amplias que una traducción literal. Pero sí, entonces es integrar todas las prácticas y además en esta perspectiva integrativa o holística es integrar también el conocimiento moderno, porque el conocimiento moderno nos ayuda a nosotros los occidentales que necesitamos tantas pruebas científicas y que necesitamos tanto parloteo racional, ¿sí? Nos ayuda a aceptar cosas que de pronto... Que ya estaban escritas hace más de 5,000 años. Exactamente. Y sabes que lo del asana me trae como a la explicación de la ventanita que dijiste. Ahora me quedo con esa en la mente porque hasta te veo asomándote desde donde estabas explicando. Pero el asana, solo pensar que yoga es solo asana, es eso. Es quedarme en la ventanita y no saber que es mucho más. Incluso tomando en cuenta también karma yoga. Yo a veces le cuento a la gente esto. Es como hasta la acción desinteresada diaria que puedes hacer, digamos, estás haciendo yoga. O sea, estás ahí aplicando algo también que este pensamiento de que tengo que ir al mat, ¿verdad? Que obvio sí es importante para uno hacer sus prácticas y todo, pero esta idea de que yoga es solo ir al mat te limita mucho de conocer la filosofía del yoga. Exactamente. Sí, el yoga lo practicas en tu vida y por algo es que empieza con los yamas y niyamas, ¿verdad? Es el primer escalón. Entonces, si no estoy establecida en una práctica de estar observando constantemente la forma en la que con la que yo interactúo con los demás, la forma en la que yo me hablo a mí misma, los hábitos con los que yo vivo mi vida, si no estoy establecida en esa observación y en ese corregir o transformar o tal vez crear nuevos hábitos. O darme cuenta. Después de darme cuenta. Sí, entonces de pronto, ¿de qué me sirve el asana? De nada. Voy a seguir siendo la misma persona, pero con yoga pants y un yoga mat. Exacto, y va a seguir siendo ejercicio. O sea, tal vez me voy a hacer más flexible. Sí. Y va a traer beneficios de flexibilidad.
pero no flexibilidad mental. Exacto. Me encanta. Sí. Y ahora me encantaría, te dije que te iba a devolver en el tiempo porque yo quiero saber cómo llegaste vos al yoga. O cómo el yoga llegó a vos, en realidad, yo creo que es la pregunta. En el año 2000. Ok. Estamos en el 2025, ¿ok? Ajá, en el año 2000 yo estuve en se llamaba Instituto Holístico Gaia. Y ese fue mi primer contacto con el yoga, hace 25 años. Allí estaba estudiando kinesiología, digitopuntura, terapias holísticas, al mismo tiempo que estudiaba danza contemporánea en la Universidad Nacional. Y ahí en el Gaia teníamos unas prácticas que eran como muy basadas en las meditaciones de Osho. Uh-huh. Entonces eran como unas prácticas muy catárticas, así muy, muy interesantes y muy intensas. Hacíamos algunas posturas como sentadas, muy, muy suaves, y practicábamos Gaia Yoga, que es como el yoga de las vocales. Bueno, son como varios sonidos que son como vocales. Y bueno, somos vibración, ¿no? Entonces a la hora de hacer sonidos, claro, el sonido está creando diferentes frecuencias en el cuerpo y está trabajando sobre el cuerpo. Es muy poderoso. Yo en ese momento no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y ahora que lo veo atrás ya comprendo que es como pasa en la vida. Además de que en ese momento de mi vida yo no estaba en el camino del yoga. Uh-huh. Yo tenía una vida totalmente diferente. Fui una persona muy fiestera en ese momento de mi vida. Estaba muy metida en el mundo del arte desde una perspectiva distinta. Todo bien, hay que experimentar las diferentes perspectivas. No, y agradezco muchísimo haber pasado por allí porque pude ver la parte oscura de mí. Me siento y igual. La viví profundamente y viví, y la puedes abrazar. La sufrí también, ¿verdad? Y la abrazo porque me enseñó muchísimo y la disfruté inclusive. Resueno muchísimo con eso. Y claro, ya una vez que empecé a ver, era como, ok, si estoy viendo, algo tiene que cambiar. Ya no puedo desver. Ajá. Y siempre en ese proceso de ver hay un proceso de resistencia, ¿verdad? Ay, pero es que esto es lo que siempre he hecho. Claro. Pero bueno, devolvámonos. Mientras estaba estudiando danza contemporánea, me pasé al Conservatorio del Barco, la primera generación del Conservatorio del Barco, que era un proyecto del Ministerio de Cultura hermosísimo. Nos traían maestros de afuera todo el tiempo, hacían montajes coreográficos hermosísimos. Fue una experiencia divina y parte de la formación fue pues tener clases de yoga. Era como un hatha yoga muy básico, pero nunca supe que era yoga en ese momento, ¿verdad? No es que ahora lo sepas tampoco. A ver, tengo una maestra que decía, se puede decir que no es yoga, pero decir qué es un poco más difícil. Uh-huh. Sí, bueno, entonces hacíamos como mucho posturas de pie y de estiramiento, más que todo como para descompresionar al cuerpo después de tanto entrenamiento de ballet, de danza contemporánea, gimnasia, etcétera. Entonces hacíamos como 2 veces a la semana y yo recuerdo que era como la parte relajante de la semana. Qué rico. Ajá. Y esa fue también parte de mis primeras experiencias. Y bueno, después pasé por una época en la que dejé de bailar y empecé a trabajar en el mundo corporativo. Sí, dejé de bailar como a mis 27 años y empecé a trabajar en el mundo corporativo y como que empecé a practicar más como pilates y yoga, todo súper físico, ¿verdad? Todavía no había explorado la parte espiritual. Uh-huh. Y recuerdo que estando en el mundo corporativo, como que bueno, yo siempre tengo como esta necesidad de expandirme, no me puedo quedar quieta. Uh-huh. Quieta en el sentido de que no me puedo quedar estancada. Como que llegas a un tope. Sí, necesito expandirme a donde sea que esté, ¿verdad? Uh-huh. Porque necesito seguir creciendo como ser humano. Uh-huh. Entonces empecé a aprender dentro de la empresa y empecé a escalar y escalar y escalar y escalar. Y aprendí muchísimo sobre project management. Llegué a un puesto worldwide de service management y
muy interesante haber pasado por allí porque aprendí muchísimo de negocio. Eso te iba a decir, o sea, ahí es donde uno escucha esa historia, tiene sentido al día de hoy. Ajá. Todo lo que uno aprendió. Exacto, y aprendí muchísimo cosas que me resonaron y cosas muchísimas que no me resonaron, pero aprendí mucho sobre cómo manejar proyectos, que al final de cuentas es la base de manejar una escuela, de manejar un evento, ¿verdad? Emprendimiento, sí. Un emprendimiento. Entonces, cuando estaba allí, en mi tercer año de estar allí, estuve 5 años, seguía practicando y mis compañeras me decían que les diera clases de yoga y yo les decía que yo no tenía certificado, que yo era profesora de danza, que yo les podía dar clases de danza y me decían, no, enséñenos yoga y pilates. Y yo, ay, bueno, está bien. Me da risa porque esto me recuerda a la historia pero certifique profes, y vos, no, ¿cómo es lo mismo? Ay, sí, entonces, bueno, empecé a darles clases y como que el grupo empezó a crecer y les gustaba mucho y yo decía, bueno. Pero soy profesora de danza. Y además como que empecé a reconectarme con mi cuerpo de una forma diferente porque cuando daba clases también empecé pues a practicar más y empecé como a cuestionarme de nuevo si yo quería seguir en el mundo corporativo, ¿verdad? Porque a pesar de que yo seguía con otras disciplinas por aparte, yo seguía entrenando danza, pero ya no como bailarina profesional. Y yo empecé a cuestionarme y dije, no, la verdad es que creo que voy a empezar a caminar hacia otro lugar. Tomé 2 formaciones al mismo tiempo, una de pilates con Arena Trek y una de yoga con Kasasana, que ahora, bueno, después se pasó a llamar Kasananda, me parece, o no una cosa así, no recuerdo. Fueron mis 2 primeras formaciones, digamos, en el mundo del yoga y del pilates. Y después cuando hiciste la formación de yoga, ¿sí te diste cuenta que sí eras profe de yoga ya? Sí. ¿Verdad? Sí, fue como que, es que también estaba muy interconectado, como tenía toda mi vida de enseñar danza. Yo, de hecho, antes de empezar a estudiar danza, como yo fui bailarina desde niña, estaba en el Castella, yo les daba clases de danza a los niños en el barrio. Ay, claro. Desde que estaba en séptimo. O sea, desde así. Siempre compartiendo tus conocimientos. La parte pedagógica ha sido como inherente. Ese es mi llamado, la pedagogía. 100%, ¿verdad? Porque lo has hecho en diferentes campos de la vida. Ajá. Si algo he aprendido yo en la vida es como que uno a veces cree, o siento yo que esos llamados ahí están siempre, aunque los canales sean distintos. Entonces me encanta escuchar tu historia, porque me parece que el canal ha sido distinto a lo largo de la vida, pero el llamado ha sido el mismo. Exacto. Y escucharte hablar también de la metodología, de la forma de enseñar y todo, me emociona un montón a mí también, o sea, es como, me encanta. Sí, realmente el llamado a la pedagogía, a sostener espacio que ha evolucionado, ¿verdad? Al inicio para mí la pedagogía era enseñar, ¿verdad? Ajá. Y ahora de pronto el concepto de enseñar para mí ha cambiado a sostener y acompañar, ¿verdad? Entonces sí que se comparte información, pero más que compartir información, para que se dé un proceso de aprendizaje, tiene que haber acompañamiento. Sí. ¿Y de dónde viene como, bueno, yo sé que del mismo camino tuyo de ir enseñando, te diste cuenta de eso? Es como no es enseñar, es más acompañar y sostener, ¿verdad? Y bueno, y obviamente está la información de por medio, pero viene tal vez de una experiencia también tuya. Viene mucho de mi proceso de maternidad. ¡Oh, qué interesante! Sí, porque justo cuando yo empiezo a gestar a Elucay, a mi niño, mi bebé, ya no es bebé. Bueno, sí, un poco. Cuando empiezo a gestar a Elucay, justo estoy tomando una formación de 300 horas de... se llama Sanación Energética Chamánica, basada en... Suena chivísimo. Yo ahora nos hablamos más de eso. Sí, basada en la tradición andina, con la Escuela de los 4 Caminos, de Four Winds. Fue hermosísimo porque mis primeros 6 meses de gestación coincidieron con la formación. Los primeros 6 meses de la formación. ¡Wow! Bueno, los 6 meses. O sea, estabas gestando vida y también lo que estuvieras aprendiendo. Y fue como que transitar ese camino y después despertarme a la maternidad y renacer en la maternidad, porque es un renacimiento y que no se acaba, es como renacer tras renacer tras renacer.
me hizo darme cuenta que yo no vengo a enseñar nada, ¿verdad? Claro. Porque ¿quién soy yo para enseñarle e imponerle a Elu, mi hijo, cómo tiene que ser? Yo vengo a sostener el espacio, darle el espacio para que él El espacio seguro. florezca, exactamente, y acompañarlo, estar allí y dar guía, ¿verdad? Pero no para que se convierta en lo que yo quiero que sea. Wow. Y lo mismo cuando ofrezco una formación, un curso. Digamos que no me esperaba que viniera de ahí, porque como no soy mamá, tal vez no tengo eso presente, pero wow, tiene todo el sentido. Sí. Y me encanta que venga de ahí, Ajá. porque incluso es ese desapego, ¿verdad? O sea, como decir, mi hijo no tiene que ser una copia mía, no es ni siquiera mío, ¿verdad? O sea, es como, es un ser humano aparte, y así mismo tus estudiantes. Y es un recordatorio constante. O sea, ha sido como una reformulación y un renacer que ha requerido estármelo recordando constantemente, porque claramente hay una impresión muy fuerte en mí de la enseñanza que viene de la danza. Claro. Y la danza estaba muy enfocada, por lo menos cuando yo la estudié, estaba muy enfocada en el error. Y yo he trabajado muchísimo en replantearlo. Cuando decís enfocada en el error, es como más bien enfocada en la perfección. Sí, pero enfocada a la hora de enseñar. En una clase de ballet, lo que escuchabas todo el tiempo era: meta la panza, no saque la cola, apunte el pie. Sí, todo lo que uno estaba haciendo mal. Bien, ajá. exactamente. Wow. Entonces, todo eso, claro, que queda en el subconsciente. Por supuesto. Entonces hay que estarse observando todo el tiempo, y eso se quedó muy grabado en mí. Yo lo notaba, y he visto cómo poco a poco se ha ido suavizando y se ha ido convirtiendo en una forma muy diferente de sostener, porque ya es sostener. Ya no es Ajá. enseñar. Y a veces me noto corrigiendo. Ah, claro, pero Ajá, te das cuenta y me doy cuenta, y entonces me recuerdo y les recuerdo a mis estudiantes que acuérdense que yo no soy la primera maestra está dentro de ustedes. Si lo que les estoy diciendo no resuena y no tiene conexión con su verdad interna, no lo tomen. wow. Qué bueno que te acordes y lo recuerdes a los demás. Sí, me parece porque valioso. está ahí, ¿verdad? La impresión en algún lugar. Y sí, bueno, para retomar un poquito el hilo por donde íbamos, bueno, al final terminé estas formaciones, estaba ya como por mi 4º año corporativo, y había escalado bastante de posición. Mis compañeros, mis colegas tenían maestrías en project management y ingeniería industrial y etcétera, ¿verdad? Habían estudiado ingeniería industrial, etcétera. Y yo había estudiado danza contemporánea. Y uno, bueno, ¿y ustedes qué? Danza contemporánea. Y la gente, pues no se explicaban, ¿verdad? Cómo yo había escalado esos peldaños. Y realmente es porque también me apasiona el tema de manejar un proyecto, ¿verdad? Claro. Tiene muchísimo que ver con la pedagogía. Y es muy parte de tus interesante. habilidades, claramente. O sea, haber llegado ahí. Pero entonces llego a ese momento que termino la formación y me doy cuenta que no quiero seguir en el mundo corporativo, que era un momento de transición. Y entonces le digo a quien era mi jefe que ya no voy a trabajar más. Él era un francés y bueno, es un francés, y le cuento, y me dice: ¿pero qué? ¿Qué va a hacer? ¿Va a vivir del yoga? ¿Se va a convertir en un master yogi o algo así? ¿Cómo va a dejar este puesto? Y yo: pues que este no es mi camino, esto no es lo que mi corazón me pide. No sé en qué me voy a convertir, pero yo no puedo no seguir a un llamado de mi corazón. Y entonces hice un preaviso de 6 meses. ¡Wow! Ajá. No querían que te fueras. No, para transicionar bien, Ajá. ¿verdad? Porque yo sentía que No, claro, había muy que hacerlo. sabio. Y cuando terminé, ya tenía 1 año de tener mi estudio de yoga. Los dos estaban, digamos que se desarrollaron juntos. Tanto la transición como el estudio de yoga. Fue el primer año, fue durísimo. De fijo. Ese primer año del estudio de yoga, y ya pues me
me salí del mundo corporativo, seguí con el estudio de yoga. En ese momento todavía mi acercamiento al yoga había sido como todavía muy de afuera, como que todavía no había llegado a experimentar la parte más espiritual y del corazón. Y esas cosas que te decía tu jefe o la gente, porque me imagino que la gente te decía, ¿cómo vas a hacer eso? Y tu vida, y eso ¿cómo resonaba en vos? O sea, vos tenías ya claro ese norte, como me dijiste ahora con las decisiones. Es que te digo una cosa, y no sé, a veces esto puede caer mal a mucha gente cuando lo digo, pero es que es verdad. A mí nunca me ha importado cuando la gente me critica mis decisiones, nunca, ¿verdad? Es que ni siquiera si mi mamá me critica mis decisiones, porque es algo que siento adentro, o sea, cuando yo realmente siento un llamado adentro de mi corazón, yo necesito seguirlo. Y no solo eso, sino que además lo manifiesto. Claro. Porque sé qué es lo que tiene que ser para mí. Porque uno sabe. Porque lo sé. Porque todos tenemos eso, pero la atención casi nunca está ahí adentro. Entonces, vos ahorita decís, todavía no lo había visto o no había profundizado en la parte espiritual, pero ahí donde me estás diciendo, y vos sí tenías una mirada interna, o sea, ya activa, porque te sentías. ¿Verdad? Que no es la situación de la mayoría, porque usualmente nos enseñan a ver siempre hacia afuera, a seguir eso que está allá, pero no a sentir. Entonces ya eso estaba despierto. Sí, siempre lo ha estado, siempre lo ha estado. Inclusive cuando yo decidí estudiar danza, recuerdo que le dije a mi mamá que iba a estudiar danza contemporánea y me dijo, pero Luana, ¿de qué va a vivir? Y yo le dije, ¿usted quiere que yo sea millonaria o que sea feliz? ¡Qué buena pregunta! Eso está como lo que hablamos antes de grabar de lo del cambio de escuela. Sí, entonces siempre he sido un poquito irreverente en ese sentido. Pero, o sea, es que sí, ese era un llamado desde que naciste. Sí. A seguir lo que sentís, a hacerte fiel a vos mismo. Exactamente. Sí, entonces, bueno, abrí la escuela y empecé. Todavía mi percepción del yoga había sido como muy, muy de afuera, pero muy metida en esa percepción que tenía, claro, totalmente entregada. Y después vino mi primer viaje a India, que me cambió la vida. Ya llegaste al punto donde te iba a decir, ok, ¿qué fue el punto en donde, ya profundizaste más? Mi primer viaje a India fue en el 2012 y fue cortito, fue 1 mes y medio, pero fue como, wow, fue como una bofetada en mi ego, me destruyó completamente toda esta idea que yo tenía de mí. Como tu autoimagen. No solo imagen externa, sino mi autoimagen interna. Porque de pronto yo creo que yo llegué a la India como un gallito, ¿sabes? ¿Cómo? Con el pecho muy inflado. Como ya yo sé quién soy, este es el camino. No, como yo soy muy buena en lo que hago. Claro. Y entonces yo llegué donde mi maestra Usha. Ay, me destruyó. Pero son esos golpes que te redireccionan. Fue maravilloso. Son necesarios. Fue maravilloso, me destruyó así en pedacitos, y yo juntando así los pedacitos. ¿Y qué es lo primero que te acuerdas de cuando dijiste, ouch, o sea, esto no era lo que yo creía? ¿O qué es lo primero que se te viene a la mente? No sé, o como, ahorita no me ¿cómo viene resumís esa destrucción? Esa destrucción vino, es que tiene muchas capas. Okay. O sea, creo que empezó con algo muy sencillo, que fue humillación. ¿Verdad? Estábamos en clase y de pronto Usha me pone a mostrar algo y me humilla. Te dice, eso no se hace así. No, solo eso no se hace así, te pega una nalgada durísimo y te ridiculiza de alguna forma, pero es interesante porque lo hacía como con mucho amor, pero al mismo tiempo y para te el ego es rompiendo. Como... Y yo siento como que ella lo hacía desde ese conocimiento de que muchos de nosotros necesitábamos que nos rompieran el ego. No es como que mi ego está totalmente, ¿verdad? Sí, no es como que ya lo trascendí, no estoy iluminada. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo constantemente. Pero empezó ahí, ¿verdad? Empezó en esa humillación pública, en un salón de clases con 40, 50 personas. Wow. Y bueno, y eso desencadena
montones de reflexiones internas, Claro. de replanteamientos, de búsquedas, de empezar a escuchar a maestros allá en India, ir a satsangs, empezar a estudiar filosofía, empezar a estudiar pranayama, empezar a estudiar mantra. Fue como salirme de la ventana. Qué bueno. Porque yo pensaba que yo era la doncella en la ventana con el vestido blanco. Y me encanta como reírse de eso, ¿verdad? A veces nos tomamos tan en serio, ¿verdad? Nos creemos todo esto y hasta reírse de eso es tan rico. Sí, es muy rico realmente como romperse de esa forma y poderlo como rescatar Trascender incluso, ¿verdad? Ajá, también. como que no saliste corriendo. No se puede. No puede salir corriendo de este tipo de rupturas. Bueno, se puede, todo se puede, pero Sí. creo que no vale la pena. Y sí, y entonces, bueno, ya siento el llamado de seguir viajando a India, entonces sostengo la escuela, bueno, el estudio de yoga, no escuela, era un estudio, era yoga y pilates, y lo sostengo por casi 3 años, hasta el punto en el que dije, no, yo no me quiero dedicar a esto, si me quiero dedicar al yoga, No al estudio. camino del yoga, pero no quiero tener un estudio de yoga, esto no es mi llamado, realmente en este momento mi llamado es otro. Estaba en mucho proceso de transformación, claro. Y solté, cerré todo como tenía que cerrarlo y me fui para la India. Y empecé a viajar, como pasaba varios meses en la India, después me iba a Italia. Es como que me gustaba experimentar un poquito como todas las aristas de mí, como que estaba en un viaje de autoconocimiento, autoexploración. Entonces a Italia me iba a experimentar los placeres, me iba para la rico. India. Ajá, y también practicaba con mi maestro de Ashtanga allá, que él está en Italia, bueno, uno de mis maestros de Ashtanga. Después me iba a España, porque en España daba talleres. Venía a Costa Rica, daba talleres, me regresaba para la India, sí, por ahí pasé por Israel, Estados Unidos también. Y entonces tenía como, mi circuito siempre era como Italia, India, Costa Rica, y de pronto metida por medio de algún país. Y así pasé un tiempo hasta que paré de viajar cuando conocí a mi pareja. ¿Se conocieron aquí? Nos conocimos en uno de mis viajes que pasé por acá. Sí, nos conocimos acá y bueno, pero eso es otra historia. Sí, ese es otro podcast. Porque es una historia bastante larga también. El caso es que en todos estos viajes a la India seguí estudiando con mi maestra Usha, porque sabía que necesitaba... Usha siempre presente. Sí, o sea, fue como que yo sentí que ella era mi maestra, no solo de asana, porque aprendí muchísimo de asana con ella, es una maestra de Iyengar, y aprendí mucho, y fue la que en realidad me reabrió esta pasión por empezar a aprender anatomía, biomecánica, no porque ella lo enseñara, pero porque... Y porque ya estaba en vos. Sí, no, pero porque sus enseñanzas me despertaron eso. Y aparte, porque yo sentía que ella era una maestra que estaba trabajando sobre mi ego. Entonces sentía que tenía que seguir yendo a ella. Y su hijo, con el que estudiaba filosofía también, Siddhartha Krishna G. Y seguía viajando a India con este fin hasta que, sí, dejé de viajar. El último viaje que hice ya fue con Brian, que fue en el 2019. Y después de ahí no volví. Espero volver. No has vuelto. No he vuelto. Volveré cuando mi niño esté un poco más grande. Esa es una decisión personal. Y sí, bueno, después ya cuando regresé, después de haber dado varios talleres, fue cuando se dio todo esto que mencioné al inicio, ¿verdad? Que venía dando talleres en Costa Rica en mis viajes y eran siempre talleres que se llenaban con profesores, etcétera. Ya nació la escuela. Y nació la escuela. Ya volvimos al ciclo. Y en todo este ciclo no solo seguía estudiando en la India, sino que, bueno, también llevé certificación de Ayurveda, que eso es apenas una pinceladita, ¿verdad? De la Ayurveda. Empecé a estudiar un montón de cosas online, como que tenía esta sed de aprender. Entonces empecé a tomar cursos de anatomía para yoga, 80 horas de anatomía para yoga. Empecé a llevar como cursos especializados. Como que ya te ibas metiendo en diferentes, o sea, cosas más específicas. Y filosofía muchísimo, con Yogic Studies, con Seth Powell. Sí, empecé a llevar como muchos cursos
con James Mallinson, que lo admiro montones también. Qué chido. Sí, como que empecé a explorar un montón de munditos que son universos enteros, y me di cuenta que, bueno, no puedo ser especialista en ninguno de ellos y que realmente es el camino, ¿verdad? El camino de sostener y acompañar, y en ese camino de sostener y acompañar yo continúo nutriéndome para tener más herramientas. Sí, también, como tiene que ser. Ajá, Siempre, digamos, práctica. para uno va cambiando eso, también se va expandiendo. Luana, y contame, digamos, cuando vos empezaste, las primeras formaciones eran todas presenciales. Sí, las primeras formaciones fueron todas presenciales, y justo antes de pandemia, en el 2019, que fue después de la segunda formación, yo empecé a grabar contenido, porque no me daba tiempo a terminar todo el contenido que teníamos que completar. Y yo dije, bueno, voy a grabar información, voy a grabar sobre anatomía, voy a grabar sobre filosofía, y empecé a grabar contenidos. Como para compartirle a los estudiantes. Pero todo así como por Zoom, ¿verdad? Y con diapositivas y así. Y tenía como, cuando terminé el año, el 2019, tenía un montón de información, y Brian me dijo, ¿por qué no grabamos más contenido, verdad? Pero ya bien grabado. Y yo, bueno, entonces empezamos a grabar otro curso, el de anatomía, lo empezamos a grabar ya bien, ¿verdad? Como, de pronto como con cámara, ¿verdad? Con micrófono. Ya no como en vivo luz. En una clase. Sí, no, ya no en un escritorio con el computador y el micrófono del computador y una diapositiva, sino un poquito más producido. Y yo, ok, empezamos a grabar, grabamos un curso del SOAS, es muy lindo, y lo grabamos ahí en casa, hicimos un estudio en casa también. Muy bien. Y justo cuando habíamos terminado de grabar y ya teníamos, ya como para lanzar 2 cursos, se vino la pandemia. Y o sea, demasiado visionario sin darse cuenta. Prometo que no lo sabía. No tenían información ahí clasificada. Y yo como que en ese momento fue muy loco, porque como que sentí no hacerlo, y paré. Y empecé a observar lo que estaba pasando en el mundo en general, y observé que en el mundo del yoga yo veía como mucho miedo, ¿verdad? Porque ya no se podían dar clases presenciales, claro, ¿verdad? Como no se podía tocar, bueno, y por mucho tiempo no se podía dar clases presenciales. Y ahí fue cuando Brian y yo hablamos y decidimos, en lugar de lanzar una plataforma online para Sacred Self, crear Vida Om, que fue una plataforma en la que ofrecíamos clases de yoga, virtuales, meditación, ¿verdad? Como diferentes tipos de, como no solo clases, sino también como charlas y así, todo virtual. Y entonces invitamos a varios de los colegas de yoga y amigos a que fueran los profesores, ¿verdad? Y realmente al inicio fue muy exitoso. Claro. Pero después, cuando ya queríamos hacerlo crecer más, que era necesario para que realmente pudiera seguir, nos dimos cuenta que necesitábamos un equipo, o sea, un equipo de personas produciendo, y que no podíamos seguir trabajando nosotros 16 horas por día, era totalmente insostenible. Y en el momento en el que yo quedo embarazada, fue cuando yo dije, no más, esto, no puedo seguir sosteniendo esto de esta forma. Sí, además ya ibas a sostener tu embarazo. Y entonces, bueno, hay un gran cambio. Empiezo con la formación de sanación holística, sanación energética chamánica, etc. Y ahí decido que voy a poner en la plataforma de Vida Om los cursos de Sacred Self, como una sección por separado. Y bueno, y pasó una transición como de 1 año y medio en el cual yo estuve utilizando la plataforma de Vida Om para Sacred Self, creando más contenido por medio de las clases que ya iba dando, siguiendo el modelo de Yogic Studies, que yo admiro muchísimo lo que ha hecho Seth Powell, no sé si conoces. El otro día me hablaste, pero no lo conocía. Él desarrolló su plataforma de Yogic Studies, dando cursos por Zoom,
los cursos quedan grabados, las sesiones de preguntas y respuestas quedan grabadas y después uno las puede comprar en modo autoestudio también. O sea, uno puede llevarlas tanto en vivo como... para dejárselas. Como, no, para autoestudio. Siempre quedan ahí disponibles de por vida. Y entonces yo como muy inspirada por ese modelo que me pareció muy como innovador, empecé como a hacer lo mismo con Sacred Self porque se vino la pandemia. Claro. Y yo ya tenía un cupo completo de estudiantes de una para formación que empezaba justo en abril. Y la pandemia empezó a finales de marzo. Y entonces yo ya había adquirido la plataforma de Kajabi. No, parece que sí tenías información. Que tenía todo ya. Información extraoficial de la pandemia. Sí, exacto. Parece como que tenía la información ahí. Pero tiene sentido, Luana, porque nos has contado a lo largo de tu historia cómo has seguido siempre tu intuición, porque al final es esa voz tuya. De ahí, esto es parte de... Entonces, claro, empiezo a dar la formación y todo el contenido empieza a quedar grabado en Kajabi y lo empiezo a clasificar en diferentes cursos. Y de pronto tenía un montón de cursos que podía ofrecer ya armados. Y empezamos a crear más contenido. Y entonces me doy cuenta que no puedo seguirle poniendo más energía a Vida OM, ¿verdad? Y empieza esa transición. Y ya de pronto ya desaparece Vida OM y se convierte la plataforma en Sacred Self Online, ¿verdad? Que es a donde la escuela tiene todo su contenido pregrabado y donde queda todas las grabaciones de las sesiones. Y ahí empezó como esa transición a lo virtual también. Exacto, entonces por un tiempo fue 100% virtual, después empezamos a meter un poquito como de bimodal, ¿verdad? Entonces virtual con presencial, y así nos hemos mantenido como virtual con presencial o 100% virtual hasta el día de hoy, ¿verdad? Al día de hoy hay una formación que es bimodal, que es el ECAM bimodal, y tenemos el ECAM 100% online. Que esa es la que voy a hacer yo. Ajá, exactamente. Qué emoción. Es súper ventajoso, o sea, claramente todas las formaciones tienen sus ventajas, todas las modalidades tienen sus ventajas, pero esta tiene la ventaja de que todo, no solo los laboratorios que son online por Zoom quedan grabados, sino todo está ahí, porque todo es por Zoom o contenido pregrabado, todo queda allí, entonces todo se puede volver a ver, ¿sí? Todo se puede volver a estudiar, todo se puede volver a accesar, no solo durante la formación, sino que después de la formación. Eso de poder accesar a los contenidos, como no sé, digamos, años después, no sé, yo digo 2 años después, uy, mira, ¿qué será? ¿Cómo era esto? Y poder llegar ahí, para mí eso es oro. O sea, cuando vos y yo conversamos de esta formación, me brillaban los ojos en ese momento, porque así como has hablado todo el rato también de que todos aprendemos distinto, ¿verdad? Lo que yo he aprendido con mi caso, obviamente siempre hablo desde mi experiencia, es que voy procesando lento, o sea, yo voy y llega la información y después, así como describiste todo lo de masticar y llega hasta que entra. Exacto. Y cada uno a sus ritmos. O sea, puede que esto alguien lo escuche y ya incluso había como adelantado algo y lo integré de una vez a como tal vez yo lo escucho, creo que te entiendo, y dentro de año y medio digo, ¡oh! Ya todo tiene sentido y entonces puedo ir ahí otra vez. O sea, para mí eso es oro. Incluso también como la facilidad de la virtualidad, que yo sé que hay mucha gente que todavía tal vez dice, ay no, yo, como cuando hablan de los libros, yo solo en papel, así es como puedo. Siento que es mucho una creencia, digamos, yo pensaba así antes, y yo decía, oye, es que intento hacer como clases y cosas, y no lo logro conectar. La pandemia obviamente a muchos nos cambió esa creencia, y a mí, en lo personal, la formación de 3 años que hice en España, digamos, y que era online, eso a mí ya me dijo, o sea, yo digo, soy una gran consumidora de productos en línea, o sea, pasé de decir, esto no es para mí, ahora decir, los productos digitales son lo máximo, porque voy a mi ritmo. Exacto, y además podés repetir cuantas veces necesites, lo cual es oro, porque podés, por ejemplo, a mí me encanta cuando estudio online, estudiar viendo el video con pausa, etcétera, pero después también me gusta mucho ponerle play solo al audio y escuchar sin tomar notas, de verdad, con atención plena en el audio. Eso me encanta. O tener la oportunidad de que en vivo no tomo notas, más bien estar ahí presente y después puedo devolverse, exacto. Sí, tiene muchísimas ventajas.
Entonces, Pues contanos sí. de esta, contanos más de esta, porque sé que mucha de la gente que escucha este podcast está muy alineada con también mi camino, ¿verdad? O sea, y ahí nos encontramos y ahí coincidimos y resonamos, y sé que hay gente que le podría interesar también saber de esta formación. Sí, claro. Bueno, esta formación, bueno, primero que todo empieza el 17 de julio, que es muy pronto. Muy pronto, si están viendo esto después del 17 de julio del 2025, vayan a la página de Sacred Self y averiguan cuál es la que sigue en este momento. Sí, bueno, esta formación realmente surgió por muchas motivaciones. Bueno, en primer lugar, muchas personas quieren llevar una formación de yoga, pero viven en lugares remotos, en lugares rurales, y estar viajando todos los fines de semana para poder venir a los laboratorios, sesiones presenciales, es complicado, ¿verdad? No se trata solo de viajar, sino de pagar hospedaje, alimentación, y qué hago con mi perro, mi gato, mi hijo, ¿verdad? Claro. Es complicado. Incluso si tenés económicamente también puede significar, ¿verdad? Como el gasto de estar viniendo. Exacto, es un gasto significativo, perdón. Eso en primer lugar. Entonces quería como poder ofrecer una formación que fuese de la calidad que yo quiero honrar, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, pero accesible para personas que no pueden ir a la parte presencial. Por otro lado, la parte económica, porque una formación que tiene la parte presencial, pues tiene un costo más alto, claro, ¿verdad? Porque hay costos que sí, en los que nosotros tenemos que invertir. Claro, como espacio, equipo, sí. Exacto. Sí, entonces, para la que es 100% online, yo además tengo la ventaja de que yo ya tengo este contenido pregrabado y no me cuesta nada reducir aún más el precio para que sea más accesible, ¿verdad? Yo sí pienso que es importante que haya un intercambio, ¿verdad? Y que se honre pues toda la energía que se ha invertido, por supuesto, en el proceso de crearlo, pero sí, tengo más de 300 horas de contenido pregrabado. Demasiado. Pero no, las 300 horas no son parte de este programa, ahí es una parte, 55 horas. Sí, entonces también es bastante accesible, ¿verdad? Un teacher training normalmente cuesta entre $2,000 a $3,000 dependiendo, ¿verdad? Y este tiene un costo, una inversión de $1,200 de contado, $1,500 en modalidad de pagos. Además tienes esa facilidad, que yo creo que es súper, o sea, se acomoda súper bien en los 6 meses. Exacto, sí, pagas $300 de registro y después $200 por mes durante 6 meses, y lo puedes hacer por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, PayPal, y se puede llevar desde cualquier lugar del mundo, que eso también, esa es la idea, que llegue a otros lugares de Latinoamérica, porque realmente yo sí creo que el producto y el servicio que estamos ofreciendo es bueno, no solo bueno, es excelente. Claro, vos lo sabes. Y yo quisiera que pueda llegar a otros lugares. En Latinoamérica no hay tanta oferta online, ¿verdad? Uno puede encontrarse formaciones para profesores online buenas en inglés, pero hay muy poco en español. Uy, qué importante eso del idioma. Muy poco. ¿Verdad? Yo siento que a veces he leído libros que yo digo, este libro tal vez hubiera sido mejor leerlo en español, por ejemplo. Sí, es que sí nos perdemos de algunos detalles en ese pase, no solamente de lenguaje, sino cultural inclusive, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, estas dos motivaciones, y por otro lado también desde hace mucho tiempo que vengo con este llamado a que la escuela no sea solo Luana. Y entonces he venido incorporando a más maestros. Muchos de los estudiantes que han hecho ya 2 formaciones conmigo, digamos, ahorita tengo 4 estudiantes que están llevando la formación Amrita y que han estudiado conmigo antes. Y esa formación es la que es larga. Es la de 2 años y medio, pero todos ellos tienen muchísimo tiempo de enseñar. El que tiene menos tal vez tiene 7 o 8 años. Entonces, no, pero me refería para ubicar cuál es la formación. Esa, sí. La Amrita. Entonces hicieron la formación, digamos, previa conmigo, excepto uno de ellos. Pipe no hizo la primera formación, entró directo a la segunda. Él hizo su formación en otro lugar. Pero bueno, el caso es que estos 4 maestros van a estar como maestros asistentes, y yo quiero que poco a poco ir también como transfiriendo
las responsabilidades dentro del programa y que no sea solamente Luana, sino que poco a poco ellos vayan asumiendo, ¿verdad?, como roles más principales dentro de... Y le da más sostén también entre más personas y todo, le da más sostén a la escuela y oportunidad de expansión. Ajá, exacto. Y entonces en esta modalidad online es muchísimo más fácil como coordinar esta participación. Sí, estoy muy emocionada también porque para el otro año Hendrik, quien está asistiendo a la formación bimodal de ahorita, va a estar como a cargo. ¡Wow! Sí, entonces es como, esto está facilitando muchísimos procesos también internos. Y bueno, y por otro lado, invitar a maestros de afuera a colaborar de una forma que no requiere tanta logística, claro, ¿verdad? En una formación online, invitar a maestros de afuera no implica coordinar viajes, hospedaje. Es un super pro de lo virtual. Ajá. Y ahora que decías, es como la formación va a poder llegar a otros países, pero también los otros países van a poder llegar a todos nosotros que la vamos a llevar con estos invitados. Y bueno, y la idea también es crear una comunidad de tanto maestros como estudiantes que no sean solo de un país, ¿verdad?, sino una comunidad latinoamericana. Qué lindo. Y que podamos como sostenernos entre todos, nutrir nuestro camino y crear alianzas, porque eso es casi que debería de ser un pilar de la escuela, que es la colaboración, que vivimos en un mundo que está regido por la competencia, ¿verdad? Y aprendemos a sobrevivir con la competencia, ¿verdad? Es como el mundo nos empuja a competir con el otro, a sentirnos atacados por el otro, y eso no nos lleva a ningún lugar. Eso nos separa más, nos separa más. Y nos quita poder, porque precisamente la unión hace la fuerza. Entonces, estoy tan de acuerdo con eso que estás diciendo, porque a mí me pasa a veces como en ciertos contextos, siento que, o hasta la gente habla de esto de la competencia, yo digo, yo no lo veo así, digamos, para mí siempre ha sido natural colaborar con la gente, pero creo que si para uno es así como vos lo ves, este ejemplo que vos das con esto, o digamos yo también con mis colaboraciones, es mostrarle a la gente que no tiene que ser así. Sí, que no hay que tener miedo de abrirse a co-crear, ¿verdad? Y de colaborar con otras personas. A mí me parece hermosísimo. Yo me sentí tan feliz cuando yo invité a los maestros. Yo no sabía qué respuesta iba a tener. Claro. Y encontrarme con ese sí tan amoroso de todos los maestros que invité, me emocionó mucho, la verdad. Me sentí muy inspirada y como que me nutrió, me llenó como de más energía para seguir. Qué lindo. Sí, y estas básicamente fueron como las motivaciones para crear este programa. Y bueno, es un programa de 6 meses, 200 horas teóricas, y cuando digo teóricas no es que son 200 horas de teoría, sino que teóricamente son 200 horas de práctica y estudio, pero eso es sin considerar que cada hora de contenido pregrabado equivale a 3 horas como mínimo de estudio, ¿sí? Según los estudios, eso es lo que se... Entonces, de más horas. Entonces, si consideramos que son 55 horas de contenido pregrabado, estaríamos hablando de 300 horas y resto 310 horas. Claro. 300, sí. Y yo con contenido eterno. Bueno, a menos que haya un apagón y se reinicie todas las cosas digitales, pero ya eso no estaría dentro de la responsabilidad de la escuela. O que la escuela se vaya de quiebre. Ajá, pero tampoco. Pero sí, y algo muy interesante que yo no sé si te lo había mencionado, es que es una formación viva. ¿Eso qué significa? No. Que el contenido sigue aumentando y refrescando. No me habías dicho eso. Entonces, si hay contenido nuevo en la siguiente formación, ese contenido nuevo entra para todos los estudiantes de CAM Online. Qué lindo, porque yo he comprado algunos cursos o cosas que son así, como, o sea, que ahí quedan y uno puede siempre verlos. Y me llevé una vez la sorpresa de que la profe grabó otra vez su curso y entonces metió los videos nuevos y yo dije, wow, o sea, eso, qué valioso es eso para uno lo agradece muchísimo. Sí, es muy lindo porque realmente la idea es que todos puedan tener acceso a esta información, ¿verdad? Si estudiaron con la escuela,
pues que todos se puedan ir actualizando también Qué como lindo. la escuela se va actualizando. Me encanta. Entonces es un programa vivo. Me encanta. Y Luana, si la gente quiere saber más de esto, ¿a dónde podría buscarte? O contame de las redes o la página. Bueno, nosotros en redes somos bien simples, solo Instagram. Muy bien. Entonces en Instagram nos encuentran como Sacred Self School. Está en inglés, se llama en inglés la escuela. Sacred como sagrado en inglés, self como ser, school, escuela. Y tenemos una página web también a donde hay muchísima información y la página es www.sacredselfschoolofyoga.com. Ok, perfecto. Si van al Instagram, igual ahí fijo, de una vez pueden ir a la página. Ajá. Sí, ahí se puede encontrar toda la información, inclusive se pueden registrar directo. Yo siempre recomiendo tener una llamada de asesoría si tienen dudas con respecto a los requisitos, porque siempre pedimos que tengan 1 año de experiencia, pero igual volvemos a la bioindividualidad. De pronto hay alguien que tiene 6 meses de práctica, pero súper comprometido con un maestro, ¿verdad? Y realmente han estado leyendo textos de yoga, etcétera. Entonces puede hasta tener más experiencia, mucho más profunda, una madurez dentro de su práctica, mucho más profunda que una persona que ha practicado 2 años esporádicamente. Claro, me encanta. Estoy muy emocionada. Y muy emocionada también de este encuentro y de esta conversación, de conocer más de tu historia y de ver cómo todo siempre, ¿verdad?, está amarrado. O sea, es que nada más uno tiene que ver para atrás para poder apreciar eso. Gracias por compartirnos la historia. Gracias a vos, más bien. Bueno, todo este proceso me encantó porque cada vez que uno se va hacia atrás puede ver más claro cómo uno llegó hasta donde llegó. Ajá. Así que esto fue lindísimo. ¡Qué hermoso! Me encanta, porque incluso solo escucharte para mí fue como wow, ¿verdad? Ver todo. Ahora vos revisitar la historia, ¿verdad? Es como un abracito, siento, ¿verdad? Como algo calentito en el corazón. Ver que todo siempre actúa a nuestro favor y por alguna razón, ¿verdad? El camino nos lleva a aprender incluso cosas como vos en tu parte corporativa, por ejemplo, que ahora es algo que aplicás, ¿verdad? En tu negocio y en tu escuela. Y es demasiado lindo poder ver eso y abrazar hasta la parte que dijiste esta de esa parte oscura de uno, cuando yo me siento igual, ¿verdad? Ya yo puedo abrazar esa parte y es muy bonito poder saber que somos eso, luz y sombra. Exacto. Y que es parte de quienes somos. Y que inclusive la sombra es bella, porque en mi sombra fue donde escribí la poesía más hermosa que he escrito, o sea, los poemas más hermosos que he escrito fueron en la sombra. Entonces hasta eso, ¿verdad? Que hasta la sombra es bella. Claro. Poder abrazar todas nuestras partes y saber que son importantes. Nunca crean que somos pura luz, porque de verdad que ahí está todos esos matices. Así es. Te agradezco muchísimo, de verdad, por el rato, por el espacio, incluso toda nuestra conversación también aparte, todo ha sido súper lindo. Y si ustedes quieren saber más, ya pueden buscar ahí el Instagram de Sacred Self y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Chao.